a la segunda sesión de las teorías de la comunicación y de la información. Mi nombre es Nixé Durán Espinosa y este día vamos a estar terminando lo que dejamos inconcluso la última vez. Vamos a hacer una pequeña remembranza y recopilando o haciendo una pequeña retroalimentación podemos llegar a concluir que la tecnología son todos aquellos saberes que se vuelven tangibles, que pueden ayudar a ahorrar, a facilitar la vida del ser humano. Por lo tanto, la tecnología es todo aquello que puede facilitar y que puede hacer que la vida del ser humano sea más fácil. Por otro lado, también estuvimos viendo qué es la información. Dijimos que era un conjunto de datos verídicos que han sido aprobados, que han sido pasados por ciertos filtros para poder llegar a tener una legitimidad como tal. ¿Cuál es la relación hasta el momento que tiene la tecnología con la información? Muy sencillo. La tecnología es aquella que facilita la vida, la información es aquello que tenemos que saber que puede llegar a ser transmitido. Pero para entender un poquito lo que es la transmisión, necesitamos ver la tercera definición, que es muy importante. Y perdón ahí, ocurrió un pequeño detalle, no es inciso B, es inciso C. Pido una disculpa por el error, pero bueno, ahí posteriormente yo lo corregiré para cuando se pueda subir a la plataforma. Pero el inciso C que vemos es la comunicación. Sin duda alguna, el proceso de comunicación es muy importante porque para que la información pueda ser expuesta necesitamos de un medio tecnológico. Pero el medio tecnológico puede llegar a ser irrisorio o incongruente si el contenido o si el proceso es el incorrecto. Por lo tanto, vamos a entender a la comunicación como un proceso. La palabra proceso significa una serie de pasos. Eso quiere decir que la comunicación no es simplemente un acto, porque muchas personas, incluso algunas definiciones en la web están incorrectas porque definen a la comunicación como el acto. El acto es un verbo que en su momento se acaba. Yo lo defino como un proceso porque el proceso es continuo, número uno, y número dos, porque el proceso conlleva una serie de pasos. Entonces, el proceso de la comunicación, todos los individuos lo establecemos con otro individuo, la finalidad es tener contacto con él y, bueno, definitivamente nos permite llegar a transmitir algún tipo de información, lo que ya habíamos hablado en la sesión anterior. Para que la información pueda ser transmitida a través de un medio tecnológico, necesita de un proceso. En la comunicación intervienen distintos elementos con los que nosotros nos vamos a estar rozando, con los que nosotros vamos a tener contacto continuo para poderlo entender mejor. El primer elemento que vamos a ubicar es el emisor. El emisor es la persona encargada de poder transmitir, de poder emitir un mensaje. Es la persona encargada de, anótenlo ahí por favor, no está en la diapositiva, pero este verbo a mí me gusta mucho, es el encargado de codificar la información. ¿Qué significa codificar? Es formular, es escribir, es decir lo que se tiene que decir. El emisor es aquella persona responsable, encargada de que las cosas que se digan sean correctamente bien dichas. Si el emisor falla en su proceso de comunicación, por ejemplo, existen distintos tipos de comunicación: la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación personal, distintos tipos de comunicación. Pero si el emisor llegara a fallar dentro de este proceso, la comunicación podría llegar a tener muchos obstáculos, muchas barreras, y no podría llegar a tener un buen fin como es lo que necesitamos nosotros generar. Entonces el emisor tiene que tener cuidado en las palabras, si es que está hablando, tiene que tener cuidado en la manera en la que escribe, si es que lo está haciendo por escrito. Pero es muy importante que el hecho de emisión es porque alguien tiene que decir algo importante. Mucha gente cree que no tiene cosas importantes que decir, pero curiosamente hay gente muy callada que cuando yo he hablado con ella puede llegar a decir cosas increíbles. Incluso dice Schopenhauer, utiliza un lenguaje sencillo para decir cosas extraordinarias. Un lenguaje sencillo siempre va a caracterizar a una persona que se maneja en un perfil bajo, pero el perfil bajo no significa que no sea inteligente o que su proceso mental no sea el correcto, sino que él está tratando de hacer un tipo de emisión muy diferente a las personas que somos más expresivas, etc. Yo, por ejemplo, yo soy muy expresivo con mis manos, soy muy expresivo con mi cara, gesticulo, mi kinésica es muy notoria, pero hay gente que puede decir lo mismo que yo, pero simple y sencillamente lo dice de otra manera.
¿no? Entonces, el primer agente que encontramos es el emisor. El segundo agente que nosotros podemos encontrar dentro del proceso de la comunicación es el mensaje, es el punto número 3. El mensaje lo encontramos en la colorimetría roja y lo podemos entender como el contenido. El emisor fue la persona que formuló, pero para poder formular tiene que haber un contenido, tiene que haber una esencia, tiene que haber algo que pueda llegar a almacenarse dentro del mismo mensaje. Entonces el contenido puede llegar a ser lingüístico, puede llegar a ser fonético, puede llegar a ser visual, puede llegar a ser audible. El mensaje puede llegar de muchas maneras. Dependiendo del mensaje, va a ser la capacidad que nosotros necesitamos encontrar en el receptor, que es la tercera persona dentro del proceso de comunicación. El receptor es la persona o las personas encargadas de recibir el mensaje. Por ejemplo, a mis alumnos de comunicación yo les enseño que los receptores no siempre son uno, sino a veces los receptores son un grupo al que nosotros como comunicólogos le llamamos masa. La masa es un conjunto de personas que posiblemente o muy probablemente no se conozcan, pero que tengan intereses de información o de contenido muy similares. Esto quiere decir que si están viendo la televisión, el programa de televisión que ellos ven o el que a ellos concurren, tiene una serie de comerciales que la masa tiende a visualizar y a pesar de que ellos no se conocen, tienen el mismo bombardeo de información publicitaria. La masa inclusive, a pesar de que no se conoce, lo vuelvo a repetir, llega a pensar de manera muy similar. ¿Por qué? Porque la información o porque el contenido de los mensajes al que han sido expuestos tiene mucha similitud. Por lo tanto, el receptor es la persona que recibe el mensaje. Y al receptor también, hagan una anotación ahí, el receptor es la persona que decodifica el mensaje. Retroalimentamos. El emisor es la persona que codifica, el mensaje es el contenido y el receptor es la persona que decodifica. Aquí tenemos un punto muy clave que tenemos que analizar y en el que tenemos que tener mucha profundidad. El receptor, dependiendo de su cultura, dependiendo de su educación, dependiendo de la información con la que él cuente, va a decodificar el mensaje de una manera diferente. No es lo mismo querer que un niño indígena, lo digo con muchísimo respeto y con toda la culturalidad de mexicano que yo tengo, no es lo mismo que un niño indígena pueda decodificar el lenguaje cibernético a que lo haga un niño que ya vive en una urbe o en una ciudad. ¿Por qué? Porque el niño que vive en una urbe o en una ciudad está bombardeado desde la casa, desde los contenidos televisivos, desde los contenidos cibernéticos que ellos pueden llegar a ser expuestos, ¿no? Entonces, el receptor es el que recibe el mensaje y el que lo interpreta. La interpretación del mensaje puede llegar a distar no solamente en que el emisor lo haya hecho de manera correcta, sino en que el receptor tenga los elementos necesarios para poderlo entender. Si bien es cierto, dentro de la cultura, a pesar de que en México hay cercanía entre distintos estados, voy a poner un ejemplo muy común. Nosotros vivimos en el estado de Hidalgo, pero hace poco fui a Puebla y cuando fui a Puebla y quise comprar para nosotros un bolillo, es un pan para poder hacer una torta o en el que podemos involucrar un contenido alimenticio. Pero cuando yo llegué a Puebla y pedí un bolillo, no sabían que era un bolillo. El receptor, en este caso a la persona a la que yo le pregunté si había bolillos en la panadería, me dijeron, no sabemos cuál es ese pan. Entonces, ese es el detalle. Yo como emisor tuve que volver a replantear la pregunta de decir, bueno, ¿cómo se llama aquí con lo que hacen ustedes una torta? Y me dijeron, ¿quiere usted una torta? Y yo dije, no quiero una torta. Para nosotros una torta ya es un pan que adentro puede llegar a tener pollo o cualquier cosa. Pero para ellos la torta es el bolillo. Entonces del receptor va a involucrar la cultura, muy posiblemente el nivel socioeconómico, los medios técnicos que se puedan llegar a requerir, etc. El canal es el cuarto punto que vamos a estar analizando, que es el medio a través del cual se envía un mensaje. No es lo mismo enviar un mensaje de texto que hacer una llamada telefónica.
No es lo mismo dar un saludo en video que dar un simple saludo por mensaje web. El canal va a ser el medio que nos va a ayudar a enviar el mensaje. El canal directamente tiene que ver con la tecnología. Cuando nosotros hablamos de canal, hablamos de ese medio tecnológico que nos sirve para poder enviar el mensaje. Sea a través de un celular, sea a través de una computadora, sea a través de cualquier medio portátil que nosotros podamos llegar a utilizar. ¿Sale? Pero cada canal tiene características muy diferentes, cada canal sirve para poder, por ejemplo, el celular eficienta mucho la información. ¿Por qué? Porque nosotros escribimos con rapidez y podemos llegar a dar un contenido o un mensaje de manera muy simple. Pero si lo queremos expresar un poco más, pues lo mejor va a ser que podamos hacer una videollamada, una videoconferencia. ¿Por qué? Porque el medio en el que se envía el mensaje también va a depender que el receptor pueda llegar a entender el contenido. El código. El código son los signos y reglas que nosotros utilizamos para enviar nuestro mensaje. Cuando nosotros caminamos, enviamos códigos. Cuando nosotros hablamos, enviamos códigos. Cuando nosotros escribimos, lo hacemos a través de reglas y enviamos códigos. Los códigos son aquellas cosas, aquellas regulaciones que una serie de personas tienen establecidas como correctas, que pueden llegar a resultar inamovibles, ¿no? Por ejemplo, en un salón de clases aquí en México nosotros no permitimos que los alumnos digan una mala palabra o le den una mala interpretación o un doble sentido al contenido que nosotros le estamos dando. Ese es el código. El código puede llegar a hacer que el mensaje o que el contenido pueda ser mal entendido. El código es la manera en la que escribo. Hay mucha diferencia entre escribir con una coma y sin una coma. Por ejemplo, escribía este día en el salón de clases. Hay mucha diferencia entre decir no te amo a decir no te amo. Cuando alguien está haciendo una pregunta, nosotros podemos contestar no te amo y estamos afirmando que no amamos. Pero cuando decimos no, te amo, es que estamos diciendo no te quiero, te amo. Entonces le estamos dando un código muy diferente al contenido del mensaje que queremos que el receptor pueda llegar a recibir. Y por último, el contexto. El contexto es la situación en la que se produce la comunicación. No es lo mismo dar una conferencia en total silencio que tratar de que alguien nos escuche en un concierto. ¿Por qué? Porque en el concierto el contenido o el mensaje que está enviando el emisor pues es de sonido, es de ruido. Y si nosotros queremos tener el contacto con otro receptor será difícil. ¿Por qué? Porque la situación puede involucrar que nuestro mensaje o que el contenido no sea bien entendido. ¿Por qué? Por la diferencia de ruido. A diferencia de si yo estoy en un aula magna, si estoy dando una conferencia o si estoy dando una cátedra, hay total silencio. Entonces el contexto es muy diferente. Vamos a definir el contexto como la situación en la que se produce la comunicación. Está comprobado que el 95% del tiempo en el que estamos despiertos, estamos comunicando algo, ya sea a través de nuestra ropa, a través de nuestra kinésica. La kinésica estoy hablando de gestos, estoy hablando de marcha, estoy hablando de manoteo, de todo eso que hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, mientras estamos despiertos, hay gente que puede estar aislado, que puede estar sentado, que al parecer no comunica, pero en realidad está comunicando su aislamiento, en realidad está comunicando la manera en la que él piensa, la manera en decir no se me acerquen. Y hay gente mucho más expresiva, mucho más emotiva, mucho más extrovertida, que puede estarnos comunicando con esa ropa alegre con la que se viste, con el levantar la ceja, con la manera en la que nos peinamos, incluso el tono de voz con la que hablamos. Hay gente que habla muy quedito, hay gente que habla muy fuerte. Entonces, todo el tiempo, nosotros, los seres humanos, como seres sociales, nos estamos comunicando. ¿Por qué digo seres sociales? Porque como seres sociales, dice la antropología y lo ha retomado la sociología, necesitamos de ese proceso de adaptación social todo el tiempo y necesitamos cumplir el rol, dice Herbert Spencer. Necesitamos saber primero cuál es el rol que cubrimos dentro de la sociedad y con base al rol que tenemos, nosotros nos movemos o nos desenvolvemos. También, por ejemplo,
aquí en el siguiente ejemplo voy a poner, o mejor dicho, puse una imagen en la que yo puse los colores más recomendables para asistir a una entrevista de trabajo son azul, gris y negro. Siempre que hay una entrevista de trabajo hay un contacto visual y la persona de recursos humanos o la persona que nos está entrevistando generalmente está viendo la manera en la que movemos nuestras manos para saber si hay nerviosismo, el tono de nuestra voz para saber qué tan bien o qué tan mal dominamos el lenguaje. El hecho de ver cómo vemos, la mirada hacia abajo puede llegar a implicar inferioridad, la mirada hacia arriba puede llegar a implicar que somos muy soñadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es recomendable que la manera en la que nosotros nos sentemos cuando estemos en una dando o pretendiendo tener un trabajo sea la correcta. Incluso la manera en la que nosotros vestimos, la manera en la que nosotros vemos, la manera en la que firmamos, la manera en la que escribimos, las posturas que tomamos, todo el tiempo está generando contenidos, todo el tiempo está generando signos, códigos y reglas que están emitiendo un mensaje, ¿vale? Entonces, retroalimentación de la primera sesión. La tecnología es aquello que nos ayuda a poder eficientar la vida, son aquellos saberes que nos ayudan a poder hacer de manera más fácil la vida. Número 2, la información es aquella que ha sido pasado por un proceso para poder legitimar a través de un método científico o a través de cualquier otro método que el contenido es real, es útil y es funcional. Y número 3, la comunicación. La comunicación es ese proceso de poder transmitir la información. ¿Cuál es el vínculo? El vínculo es que necesitamos como seres humanos y como seres sociales informar algo. Ahí involucra el proceso de la información. ¿Por qué? Porque necesitamos de un proceso, de los agentes que ya vimos. Número 2, pero necesitamos que la información, o en este caso el mensaje o el contenido, haya sido analizado. Es por eso que cada que nosotros pedimos una tarea necesitamos decir cuál es la fuente bibliográfica de la que nosotros queremos echar mano. Incluso hay alumnos que no saben hacer una ficha técnica, hay alumnos que no saben hacer una ficha bibliográfica, ¿no? Por ejemplo, según el formato APA nos está pidiendo que una ficha bibliográfica inicie desde el apellido en altas o en mayúsculas, después una coma, después de la coma el segundo apellido, el nombre o los nombres, después una coma y entre paréntesis tienen que ubicar el año de publicación del libro. Posteriormente, el nombre completo del libro, un punto y seguido, después del punto y seguido, la editorial y el año, el lugar de publicación. Esa es la manera más correcta en la que yo le pido a mis alumnos. Si ellos me traen una fuente o una cita textual o una fuente bibliográfica que no viene bajo ese formato, no la voy a aceptar. ¿Por qué? Porque la información no es la correcta. Nosotros no podemos creer que estamos haciendo fichas o que estamos llenando contenidos dentro de una tesis cuando no sabemos citar. ¿Sale? ¿Por qué? Por información. Bien, esto es el final del primer bloque. Y pasaremos al segundo bloque. El segundo bloque le he determinado conferencia número 2 y lleva por nombre las tecnologías de la información y de la comunicación, lo que aquí en México conocemos como TICs o que los chavos desde la secundaria llevan como TICs. ¿Y en dónde lo vamos a enfocar? En el campo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque necesitamos saber utilizar la tecnología de la información y de la comunicación para poder aprender. Si bien es cierto actualmente la tecnología se usa para todo, menos para llenarnos de información legítima, verdadera, y la ocupamos más para esa comunicación informal dentro de las redes sociales. En México, según índices o tabuladores de análisis, se dice que de la gente que tiene un servidor o una computadora en su casa pasa por lo menos de 1 a 2 horas al día conectado en servicios de chat, en servicios de mensajería instantánea, en servicios de redes sociales. Eso nos quiere decir que la gente no está utilizando el internet para informarse, sino lo está utilizando simplemente para comunicarse y no genera ningún aprendizaje. Bien, vamos a empezar. ¿Qué son las TICs? Las TICs, por cierto, dejo aquí abajo mi correo electrónico. Mi nombre se escribe de esa manera, no lo había colocado yo en una diapositiva anteriormente. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Nixe Durán Espinosa. Mi mail por cualquier cosa que quieran escribir, por cualquier comentario, sugerencia, mejora que quieran llegar a producir es tenickshop@hotmail.com. Y bueno, empezamos. ¿Qué son las TICs?
Identificamos a las TICs como las tecnologías de la información y de la comunicación. Aquella palabra con la que podemos llegar a comprimir tecnologías de la información y de la comunicación son TICs. ¿Qué son? Son las tecnologías que pueden ser tanto nuevas o tradicionales. Cuando yo era niño tenía que llevar un disco de 3,5, bueno, cuando iba a la primaria, para almacenar la información. Un disco de 3,5 tenía casi 3.5 megabytes. Actualmente con eso no nos alcanza ni siquiera para poder guardar una canción, bueno, bien comprimida, con algún compresor de audio, sí podríamos guardarlo, pero en un disquete perdería muchísima calidad, muchísima fidelidad de audio. Entonces, las tecnologías tradicionales son aquellas que se han ido ocupando a través del tiempo, que hemos ido ocupando a través de las décadas, que siguen siendo útiles, siguen siendo funcionales, pero han sido reemplazadas por las nuevas tecnologías. Actualmente, la mayor capacidad de visualización o la mejor resolución, a lo que nosotros le llamamos HD o High Definition, son las nuevas tecnologías, con lo que hoy conocemos como Blu-ray, lo que hoy conocemos también como calidad HDMI, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, punto número 1, las tecnologías pueden ser o tradicionales y se van reemplazando siempre por tecnologías nuevas. ¿Para qué sirven estas tecnologías? Muy sencillo, como lo ven ustedes en este diagrama. Deben de modificar, aquí me gustaría que pusiéramos no el qué, sino el deben, porque la tecnología para eso sirve. La tecnología no es una opción, sino debe de modificar, número 1, la forma de trabajar, y en este caso a lo que nos vamos a enfocar, la manera de estudiar. Cuando nosotros sabemos estudiar de manera correcta, sin duda alguna, podemos llegar a reemplazar ciertos mecanismos. No sé si recuerdan, la clase pasada estuvimos hablando del conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. El conocimiento a priori es el conocimiento inicial o un conocimiento que tiene una formulación de inicio. El conocimiento a posteriori es el que modifica los significados. Todo el día, todos los días, los seres humanos estamos modificando significados. Por ejemplo, toda la gente cree que los chocolates producen acné, pero en realidad lo que produce el acné no es el chocolate como tal, sino la sustancia que endulza el chocolate. Porque si nosotros comiéramos chocolate natural, lo único que haríamos sería que nuestro ritmo cardíaco pueda acelerarse un poco. No es para todas las personas, pero sí en algunas. Puede llegar a tener algunas reacciones fisiológicas que pueden llegar a variar dentro de todas las personas, pero está comprobado que el chocolate que procede del cacao o el proceso del cacao no saca de ninguna manera acné. Entonces, todo ese tipo de información tiene que ser modificada. Las tecnologías, número 1, modifican la manera de trabajar. ¿Por qué? Porque facilitan el trabajo. Porque facilitan el trabajo, sin duda alguna, en la oficina. Yo no me imagino una oficina en la que actualmente todavía se tenga una máquina de escribir. Todavía existen ese tipo de oficinas. Sin duda alguna, la mayor funcionalidad de estar conectado en red todas las computadoras dentro de una oficina es una gran ventaja. ¿Qué es estar conectado en red en una oficina? Todas las computadoras, a través de una conexión o de un cable, lo que hacen es poder compartir información sin estar conectados a internet. Es la manera más sencilla de poder, es como hacer un internet casero, por decirlo de cierta manera. Es compartir la información de todos pueden tener el contacto dentro de las mismas computadoras, incluso se puede saber qué está haciendo la persona de al lado. Claro, digo, eso no es ético, no es profesional, pero se puede llegar a saber los trabajos de las personas de al lado con el simple hecho de poder tener ese contacto en red dentro de una oficina, que resulta muy funcional. También debemos de modificar la manera de estudiar. Quiero hacer mucho énfasis en este punto, porque actualmente las nuevas generaciones están divididas. Ya habíamos dejado una tarea la clase pasada, y la tarea era investigar la generación X, la generación Y y la generación Z. Son generaciones totalmente distintas, que, como ya lo había comentado la sesión anterior, podemos compartir espacio dentro de una casa, podemos compartir incluso dentro de una mesa, tener una charla, pero a la hora de utilizar las tecnologías de la información puede llegar a ser
un bloqueo, puede llegar a ser muy diferente la manera en la que lo hacemos. ¿Por qué? Porque el jefe de familia o porque la persona más grande en la casa puede llegar a tener cierta complicación con las tecnologías de la información, a diferencia de los individuos más jóvenes o de los más pequeños que tienen esa facilidad para las tecnologías. Entonces, la gente que nació aproximadamente en los años 80 pertenece a una generación que se le llama la generación X. Es una generación que sabe estudiar en las bibliotecas, que sabe hacer una ficha bibliográfica, que sabe hacer una ficha hemerográfica, que tuvo ese contenido educativo, que todavía no fue tan cautivado por un salón de clases en el que hay un bombardeo totalmente visual a través de un cañón o una conferencia digital. No, todo era a través de un orador, todo era a través de un libro, a través de la introspección o del análisis del contenido de algún medio del que nosotros nos pudiéramos valer para buscar información. Entonces, la generación X es una generación que la generación Y es una generación que medianamente tiene ese trato. ¿Por qué? Porque están en la fusión de poder entrar con las tecnologías de la información y de la comunicación. Yo soy generación Y. No, perdón, todavía soy generación X. Yo recuerdo que cuando tuve el primer contacto con las tecnologías de la información, cuando yo iba a la prepa hace ya 12, 13 años, recuerdo que justamente enfrente de la prepa pusieron un ciber, y la palabra ciber no era nada común. O sea, para nosotros era decir, ¿qué es un ciber? ¿Qué venden de comer? No sabíamos qué era lo que se hacía ahí, hasta que no entramos y nos dimos cuenta que había computadoras. Para nosotros poder hacer una búsqueda en Google, lo que nosotros hacíamos era teclear y esperar aproximadamente de 2 a 3 minutos para que nos pudieran salir los resultados. Actualmente, en menos de un segundo, en una búsqueda en Google podemos llegar a generar más de 100,000 resultados. Entonces hay una diferencia que se pudo generar en los últimos años, ¿no? Todavía los que investigamos en las bibliotecas, todavía las personas, pues que sí teníamos que leer la información porque teníamos que llegar al salón de clases sabiendo lo que habíamos escrito, entendiendo un poco de lo que habíamos hablado. Bueno, la generación Y tiene esa facilidad, está en ese choque, empieza a aprender de una manera rápido, pero los procesos tecnológicos se aceleran en los últimos 10 años, por lo que hace que la generación Y esté en un sándwich entre la generación X y la generación Z. La generación Z son actualmente las personas que no han cumplido 18 años y principalmente pues oscilan ahorita entre 2 y entre los 10 años. Son personas que tienen una facilidad y una facultad muy elevada de poder entender todos los procesos tecnológicos, pero tienen una lentitud muy elevada para poder decodificar la información a través de los libros, o a través de otros sistemas. Entonces, ¿ellos han modificado su sistema de estudiar? Claro. O sea, actualmente vemos a niños que en vez de estar comprando láminas en la papelería, y digo, no estoy exaltando que se compren las láminas en la papelería, pero era parte de nuestra generación. Actualmente lo que hacen los niños es ir al internet, simplemente googlear, no lo lean, copiar, pegar, dar la función de imprimir o dar la tecla rápida de control P para poder imprimir y enseguida darle la información. ¿Lo entendieron? Claro que no. ¿Lo analizaron? Claro que no. ¿Pudieron llegar a un análisis o a una síntesis crítica? Claro que no. Simple y sencillamente cumplen con el trabajo de poder dominar las tecnologías. E inclusive los maestros, como no tienen ese dominio, pertenecen a otro sector. La presentación que se puede llegar a generar a través de las TICs puede llegar a hacer creer a las personas mayores que es un trabajo de 10, cuando en realidad el trabajo lo único que tiene es una muy buena visualización, un muy buen dominio de las tecnologías, pero una carencia total del aprendizaje significativo y cognitivo. Eso genera ciertas barreras, pero también genera ciertas mejoras. Por ejemplo, la generación Z con mucha facilidad va a obtener un trabajo.
¿Por qué? Porque va a dominar cualquier plataforma tecnológica. Actualmente vemos cómo los niños en kinder se les está regalando celulares y pueden llegar a dominar la plataforma Android, la plataforma iOS, cualquier plataforma que se les pueda dar, la plataforma de BlackBerry, que es muy diferente al Android, etcétera. Cada niño ha generado esa modificación, pero no les hemos enseñado a estudiar de verdad. Entonces voy a tratar de en la conferencia o en estas dos conferencias que restan, bueno, en esta y la otra que resta, tratar de explicar un poco qué es lo que queremos referirnos con esto. Entonces, las tecnologías sirven para modificar los procesos de estudio. ¿Qué permiten las tecnologías? Las tecnologías, número uno, permiten transformar. Número dos, permiten procesar y permiten difundir la información. Solamente que aquí quiero que hagamos un replanteamiento inicial. La información, ya habíamos hablado que son esos códigos establecidos que ya han sido verídicos, que ya han sido supervisados. Pero ¿qué creen? La mayor parte de la información que hay en internet o que nosotros podemos encontrar dentro de las nuevas tecnologías no solamente puede llegar a ser obsoleta. Obsoleta es cuando nosotros para definir, cuando nosotros definimos una palabra como obsoleta, es todo aquello que ha perdido cierta vigencia, todo aquello que no sabemos si es cierto. Puede resultar también muy ambiguo. Ambiguo significa que no es lo mismo que yo escriba en cualquier buscador de internet. Yo recomiendo siempre Google, también recomiendo Altavista, recomiendo Yahoo, pero el que más recomiendo sin duda alguna pues es el más utilizado en todo el mundo, que es Google. Entonces, cuando nosotros hacemos esta búsqueda, la información puede ser ambigua. Por ejemplo, ayer dejé un trabajo en función a una frase que a mí me gusta mucho. La frase es: al pueblo pan y circo. Y fue una frase que utilizaron en la antigua Roma, que utilizó posteriormente también Nerón. Y es una frase que evoca directamente que mientras el pueblo tenga que comer, o sea, que el precio de la canasta básica esté accesible y que tenga con qué entretenerse, el pueblo no se va a quejar. El pueblo va a seguir bajo esos mecanismos de seguir creyendo que la vida es fácil, de seguir creyendo que no pasa nada, cuando en realidad hay toda una serie de personas que están moviendo sus cosas a placer, ¿no? Entonces, cuando yo pedí esta información, hubo una persona que me entregó un trabajo, por cierto, muy bien presentable, un trabajo que de entrada se veía bastante bien, pero cuando lo empecé a analizar, me di cuenta que él hablaba de que el porfiriato fue una etapa de 1910 a 1917, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la etapa de la revolución en internet y me di a la tarea de buscarlo en internet porque dije, igual y mi alumno se equivocó en las fechas, por ahí le cambió sin querer algunas cosas o creyó que simplemente no lo iba a leer, pero oh, sorpresa, yo leo cada punto y coma de todos los trabajos que me entregan mis alumnos. Entonces ahí hice la anotación, dije, si de entrada tú me estás poniendo que el porfiriato, que fue de 1885 o 1880 a 1910, si tú me estás diciendo que fue de 1910 a 1917, que fue la etapa de la revolución, pues ¿qué me puedo esperar del resto de tu trabajo? Sí lo terminé de leer, no hubo errores posteriormente en el trabajo, pero sí me llevé la gran desilusión de que nuestros alumnos están teniendo esa transformación o ese proceso de información de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no toda la información que está en la web es cierta. No podemos estar confiando de cada persona que puede estar escribiendo. Ok, bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. En otras palabras, las tecnologías son aquellas funciones, son aquellas, son aquellas que permiten transmitir, procesar y difundir la información de manera instantánea. Nosotros dando un clic podemos enviar un correo electrónico hasta la China, podemos enviar un correo electrónico hasta Timbuktu o hasta el lugar que se nos ocurra y podemos dar por hecho que el mensaje va a llegar de manera instantánea. Si bien la instantaneidad va a depender del ancho de banda, de la conexión a internet, bla bla bla, pero el hecho es de que cuando nosotros le damos enter, ese mensaje está en la red o está en la web y tiene que llegar. Claro, no siempre llega depende de muchos factores el que pueda llegar a recibirse el mensaje.
Número 2, las tecnologías de la información y de la comunicación son consideradas como una base para reducir la brecha digital sobre la que se tiene que construir una sociedad de la información. No sé si recuerden que en la primera sesión yo les hice el comentario acerca de que vivíamos en una sociedad de la ignorancia, y la sociedad de la ignorancia no es otra cosa que una generación Z, como ya lo comenté hace ratito, que vive bajo esa carencia de la información, que no le interesa tanto el contenido, sino le interesa más poder dominar la plataforma. Entonces la sociedad de la información es la sociedad que no solamente sabe dominar las plataformas o las tecnologías de la información, sino que puede llegar a identificar la información correcta de la incorrecta, la errónea de la real. Eso es lo que en realidad quisiéramos construir nosotros como maestros. No una sociedad de la ignorancia, no una sociedad de la tecnología, sino una sociedad de la información. Son tres sociedades totalmente diferentes. La sociedad de la información se dice que está muy cercana a nosotros y a la vez muy lejana. ¿Por qué? Porque la tecnología nos puede llegar a vivencializar, nos puede llegar a dotar de muchísima información, pero no siempre la información es real. Veamos ahora algunas otras aportaciones de las TICs. Número 1. Perdón, me pasé a la siguiente. Aportaciones de las TICs. Número 1. Es de fácil acceso, y el fácil acceso... bueno, mucha gente, incluso todavía algunos alumnos, yo me puedo dar a la tarea de preguntar el primer día de clases: ¿quién tiene una computadora en casa? ¿Quién tiene un servidor en casa? ¿Quién tiene acceso a internet? Este es un comentario extra, pero en una publicación que salió en este año, Islandia es un país, está un tanto distante a Inglaterra y a Escocia, pero pues es un país que ha determinado en el último almanaque 2013 que tiene a los habitantes más felices de todo el mundo. Me gustó mucho el texto que yo leí en internet, y claro que tuve que corroborar que sea cierto, ¿no? Que a alguna persona se le ocurrió escribirlo y simple y sencillamente lo subió a la red. No, yo tuve que checar que todas las cifras que se estaban aportando en esa página eran ciertas, y sí, a final de cuentas, si puedo, al final les voy a dar el link en el que se comenta esto. Se comenta que en Islandia todas las personas, ahora sí que por derecho social, tienen la posibilidad de poder tener una computadora que ni siquiera ellos adquieren, sino el gobierno da la misma facilidad, porque el gobierno dice: persona que no tiene una computadora, persona que no tiene la información, persona que no tiene ese desarrollo o esa plenitud de la información. Entonces, en Islandia, bueno, por muchos otros factores, también se dice que Islandia es el país que tiene la mejor calidad de vida a nivel mundial. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo el gobierno da la oportunidad para que todos los habitantes puedan llegar a tener por lo menos una computadora, porque en promedio los habitantes de Islandia, que por cierto son muy pequeños, son menos de 100,000 habitantes, bueno, aproximadamente 100,000 habitantes. Todos tienen acceso a internet, todos tienen en promedio 2 computadoras y todos tienen en promedio 2 celulares. Ahí no hay pretexto de que no me llegó el mensaje, de que yo no sabía. Entonces, la información que ellos tienen está no más desarrollada, pero sí tiene esa fluidez con mayor facilidad. Esta imagen que les pongo aquí en esta diapositiva es la conexión que nosotros tenemos. Podemos estar de un punto del mundo a otro punto y podemos llegar a tener ese fácil acceso, ¿no? Punto número 2. Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos. Aquí mucha atención. Cuando yo digo fiable, significa que después de yo haber escrito, yo doy enter y no hay la mínima probabilidad de que cuando el servidor o en la página en la que yo esté trabajando me diga que ha sido ingresada al sistema. Por ejemplo, si yo quiero subir una imagen a la red, pues no puedo hacerlo a través de mi correo electrónico. Tengo que buscar una página o un servidor en la que yo pueda subir audio, pueda llegar a subir video. Incluso al final les puedo dar algunas páginas. Si ustedes tomaron una buena fotografía, ustedes tienen la autoría, lo único que pueden hacer es suben la imagen a este sitio. Cualquier persona la puede ver. Si ustedes les dan el derecho de que la puedan descargar, la pueden descargar. No la pueden utilizar para fines de lucro, pero
ya está en la web. Entonces, cuando nosotros decimos que algo es fiable, es cuando ya ingresó a la red. O sea, mientras está en la red, no podemos decir, ay, mi archivo desapareció, ay, ya no lo encuentro. Entonces, cuando hablamos de un proceso rápido y fiable, eso significa que cuando está en la red, no hay pretexto. Yo le digo a mis alumnos, si ya fue enviado a la red, es que ahí debe de estar. Se pudo haber estancado en algún lugar o en algún sistema, pero a veces creen los alumnos que nos pueden engañar. ¿Por qué? Porque un mail perdido no es como una carta perdida. Si las personas de correos perdieron la carta, pues sí, ya será muy difícil que nos pongamos a buscar por todo el mundo la carta. Pero si la información ha sido subida a algún servidor, no hay de otra, la información es viable, está ahí, solamente que nos pudimos haber equivocado en una diagonal, en un punto, en una simple palabra que puede llegar a distorsionarlo. Número 3. Canales de comunicación inmediata. Los canales, como ya lo habíamos hablado hace un momento, son los medios tecnológicos que nosotros utilizamos. Entonces, la comunicación es inmediata, a través de dar un clic, a través de dar un touch, etcétera. Nosotros enviamos un mensaje y ese mensaje puede llegar a recorrer el mundo. Número 4, capacidad de almacenamiento. Nosotros no tenemos que pagar, o bueno, sí hay algunos lugares en los que se paga por poder almacenar información en la web, pero generalmente los que tenemos cuentas en Gmail, en Hotmail, en Yahoo, etcétera, tenemos ese almacenamiento gratuito e incluso podemos llegar a tener hasta 20 gigas de información. Eso quiere decir que pueden estarnos llegando correos o podemos estarnos nosotros mandando autocorreos de manera en la que podemos estar almacenando la información. No la tenemos que cargar en una memoria, en un pendrive, simple y sencillamente lo podemos tener a la hora que nosotros queramos. Siguiente, automatización de los trabajos. Cuando nosotros hablamos de automatización, significa que las tecnologías tienen cierta inteligencia. No quiero caer en un caos o en un debate, pero cuando nosotros hablamos de la automatización, es que nosotros le podemos decir a nuestra computadora a qué hora apagarse, podemos decirle después de enviar el mensaje, si es que ya estamos muy cansados, podemos nosotros llegar a determinar después de que el mensaje se envió, la computadora se apaga. O después de enviar este mensaje, quiero enviar este mensaje a esta otra persona. Entonces, no necesariamente nosotros tenemos que estar todo el tiempo supervisando las cosas, sino ya existe una automatización de un orden lógico que nosotros le damos a nuestra computadora y nuestra computadora va a trabajar por nosotros. Eso es una de las grandes aportaciones. O sea, no es como en una máquina de escribir. Cuando una persona hace tiempo hacía un trabajo en una máquina de escribir, tenía que pasar horas para poder terminar su trabajo. Actualmente a la computadora podemos decirle qué hacer y simple y sencillamente lo hace. Siguiente punto, la interactividad o la interacción. Tenemos esa interacción con cualquier lugar del mundo. Ahora, ya hablamos de las cosas buenas, pero también quiero que podamos hablar de los inconvenientes. Los inconvenientes dentro de la expansión de las TICs puede ser número 1, los problemas técnicos. Siempre pasa. A los alumnos, es que ayer se me fue la luz. Definitivamente si se les va la luz a los chavos se les cierra el mundo. No tienen de otra. Yo les ponía un ejemplo el día de hoy en clase. Le digo, bueno, ¿qué pasa? Si tu familiar, tienes que mandarle a un familiar de decirle a alguien algo que es muy importante, y a tu celular se le acabó la batería y ninguno de tus compañeros te puede prestar un mensaje porque no los conoces, porque no tienes la confianza para hacerlo. El mensaje que tú tienes que enviar es muy importante, pero te repito, no tienes ni señal y peor aún, no tienes crédito y peor aún, se te acabó la batería. ¿Cómo puedes enviar un mensaje a cierta distancia? Vamos a poner 50 kilómetros, que es aproximadamente de aquí de Ciudad Sagún a Pachuca. Y algunos pudieron generar algunas hipótesis, etcétera, pero llegamos a la conclusión de que cuando hay un problema técnico a nivel tecnológico, no hay de otra, se nos acaba el mundo. Si no hay luz, de plano no podemos prender nuestra computadora y como toda la información está ahí, perdemos absolutamente todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, recomendaciones, siempre tener un buen regulador, un regulador que nos pueda llegar a almacenar hasta media hora de energía eléctrica. Son reguladores que pueden llegar a oscilar entre los 2.500 pesos y bueno, podemos encontrarlos desde 1,000 pesos inclusive en Mercado Libre o así, pero siempre es importante que podamos llegar a solucionar esos problemas técnicos. Otro problema técnico es: se me borró la información, tengo un virus. Entonces es tan común que nosotros
perdamos la información. ¿Por qué? Porque no la respaldamos. Si nosotros creemos, la generación X principalmente, cree que un pendrive o una USB será eterna, pues vive en un mundo de fantasía, vive en Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque un pendrive se contamina de manera muy sencilla, y más si tengo ese contacto de estarlo metiendo a distintas computadoras, tengo que tener ese respaldo. ¿Yo qué es lo que hago? Yo siempre en mi portafolio guardo 3 memorias. Número 1, la memoria que se puede, que todos los días llego a casa a formatear. Pues es una memoria que no me interesa lo que tengo ahí. Puedo tener ahí algunos exámenes, puedo tener diapositivas, pero que sé que tengo respaldadas. ¿Por qué? Porque si las meto a las computadoras de la escuela, si las meto a otra computadora por cualquier cosa, no va a pasar nada, porque esa información está respaldada. Número 2, la memoria que tengo con información que voy a estar ocupando durante todo el día y que tengo cuidado de únicamente meterla en mi computadora. Ese tipo de información es información que yo tengo segura. Es información que no voy a meter a otra computadora. Es un pendrive que no voy a estar mezclando, que no voy a estar compartiendo. ¿Por qué? Porque es mi información. No puedo contaminar mi pendrive. Y la tercera es el disco duro que yo traigo. Tengo un disco duro de 250 gigabytes. Y ese cuarto de terabyte me sirve para poder estar almacenando toda mi información, y ahí sí tengo muchísimo cuidado de no meterlo más que en mi propia computadora y hacer un análisis muy riguroso, porque yo sé que si hago algo mal o dejo que algún alumno meta su memoria a mi computadora, voy a tener problemas y toda la información la puedo perder. Tengo ahí 4 años de diapositivas y de enseñanza, y si yo lo llegara a perder, podría llegar a tener un caos. Es un ejemplo de los problemas técnicos. Otro, problemas de seguridad. Ya hemos hablado mucho en relación a la identidad en Facebook, a la identidad en Hotmail. Incluso nuestros gobernantes han estado haciendo una legislación para que la gente no pueda robarse la identidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mejor recomendación? Pues no estar subiendo fotos a la web, ostentando lo que tenemos, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque así como hay gente que nada más está pues entrando a la web para, pues ahora sí, que para perder el tiempo, hay otras que lo hacen para ganarse la vida de mala manera. Siguiente, la falta de formación. Otro de los grandes problemas es que no toda la sociedad en México, según el último censo de INEGI, se dice que de los 110 millones de habitantes, solamente el 20% tiene acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Y de esos 20, solamente el 5% domina toda la plataforma. Hay gente que tiene un celular y tiene una red 3G o tiene una red 4G o tiene la capacidad de poder hacer una videoconferencia y no sabe cómo utilizarlo. ¿Por qué? Por la falta de formación. Porque jamás leyó el instructivo, porque jamás tuvo un tutorial de cómo hacerlo, ¿no? Entonces hay gente, o la poca gente que puede utilizar el sistema, ni siquiera sabe dominar completamente el sistema. Siguiente, barreras económicas. Las barreras económicas pues es común, ¿no? Hay gente que todavía no tiene una computadora en casa, los cafés internet siguen teniendo ese auge muy importante porque hay mucha gente que sigue sin tener un servidor en casa. Y número 3, las barreras culturales, que yo creo que esto es algo que se debe de erradicar definitivamente. Yo estoy a favor de que la gente que tenga alguna barrera cultural, el gobierno sea el encargado de poder facilitar la información para que ellos no tengan ningún inconveniente con expandir las TICs. Yo estoy a favor de que en las zonas rurales, de que en las zonas indígenas sean las primeras que puedan llegar a tener un desarrollo y una plataforma web. Y claro que de aquí también podríamos generar un debate. ¿Por qué? Porque ustedes me van a poder decir, pero no tienen las bases, pero ni siquiera viven en esa sociedad de transformación. Pero caray, es parte de la globalización. O sea, no podemos hacer que se tiren un clavado directamente al mar o a aguas profundas. Tendríamos que ir poco a poco. Pero para que la sociedad sea más equitativa, para que exista mayor tolerancia, estos espacios se deben de abrir. Esa es una postura propia. Yo creo que las barreras culturales no deben de ser un obstáculo para la expansión de las TICs. Ventajas de las TICs. Vámonos a ir bastante rápido. Número 1, facilitan la comunicación.
Aquí vemos alguna imagen en la que vemos un centro, y el centro pues sin duda alguna es la información y toda la gente que se está comunicando, ¿no? Actualmente les ponía el ejemplo la clase pasada: si alguien se tenía que comunicar, pues tenía que esperar a que la persona que vivía del otro lado de México respondiera, y esa persona sabía esperar 2-3 meses a que la carta llegara, o que el servicio de correos en México pudiera tocar y pudiera hacer que llegara la respuesta. Pero actualmente pues ya con un Nextel, incluso muchos celulares tienen radio, ¿no? Y los celulares que tienen radio pues tienen la gran facilidad de poder tener esa comunicación en automático. O sea, radio, no estoy hablando de escuchar una señal de radio, sino la radiocomunicación, que es muy eficiente, además es muy económica y es muy útil. ¿Quién lo utiliza? Pues los ingenieros, las personas que trabajan en las obras, etcétera, etcétera. Principalmente la compañía que más lo maneja es Nextel, o también Motorola lo maneja mucho. Número 2, aumentan las respuestas innovadoras a los retos del futuro. Sin duda alguna, todos los días nuestros niños están elevando un escalón, pero curiosamente, mientras todos los niños suben un escalón, la tecnología sube 3. Entonces, los retos del futuro, por ejemplo, los niños de Japón pasan literalmente todo el día en la escuela. ¿Por qué? Porque a los 10 años ya están ellos buscando la manera de estar en ferias de tecnología, de estar generando nuevas infraestructuras tecnológicas. Y me escucharon bien, son los niños de 10 años los que ya están modernizando. Entonces la generación la generación Z, que ya mencionamos desde el principio, son los que están generando los nuevos retos del futuro. ¿A quién? Pues muy sencillo, a la generación Y y a la generación X. O sea, a esas generaciones que vamos un poco más lento con el proceso del flujo de la información. Ellos están dando las respuestas sistemáticas. Yo no sé si les ha pasado alguna vez que las 24 horas del día ya no les son suficientes. A mí me ha pasado muchísimo. Llega el momento en el que dan las 2, las 3 de la mañana y que yo digo, quisiera que el día le pudiera agregar 2 horas. No se los podemos agregar, pero sí podemos facilitar nuestra vida a través de los medios tecnológicos, ¿no? Como maestros, pues utilizando las tecnologías de la información, etcétera. Siguiente. Eliminar las barreras del tiempo y del espacio. Cuando nosotros eliminamos las barreras del tiempo y del espacio, cuando hablamos de tiempo, pues podemos vivencializar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Ya ni siquiera tenemos que ir a un blockbuster, ya ni siquiera tenemos que ir a un lugar donde vendan videos de National Geographic o documentales de Discovery Channel. Ya lo podemos hacer todo el tiempo en la computadora. Estamos rompiendo la barrera del tiempo. Estamos buscando la manera de poder incluso buscar videodocumentales en los que nosotros estamos diciendo, sí se vivía en el Paleolítico, sí se vivía en el Neolítico, en la Edad de Bronce, en la Edad de Cobre, etcétera, etcétera, y podemos entenderlo de una mejor manera. Número 2, el espacio. Podemos llegar a compartir espacio con distintas personas simple y sencillamente a través de estar enfrente de una computadora y de una videoconferencia o de un videochat, y en vez de estar haciendo una llamada telefónica, podemos estar haciendo un videochat que es gratuito con una conexión a internet. ¿Es más sencillo? Claro. ¿Es más práctico? Claro. ¿Es más funcional? Claro, porque inclusive estamos viendo a la persona cómo está gesticulando, si le está pareciendo lo que le estoy diciendo o no le está pareciendo. Siguiente. Favorecen la cooperación y la colaboración entre distintas entidades. Cuando nosotros hablamos de cooperación, estamos hablando de que, por ejemplo, cuando nosotros dejamos un trabajo en equipo, la cooperación es más sencilla. ¿Por qué? Porque aquí en el Instituto Masaryk nosotros tenemos una política de no permitir que nuestros alumnos, por ciertas razones que hemos aprendido y de las que queremos pues seguir aprendiendo, hemos determinado que las tareas por equipo únicamente se pueden hacer a través de la web. Y a través de la web pues resulta funcional porque todos pueden estar mandando información a un correo que se pueda crear de grupo, o estar mandando información a través de un grupo, de un videochat que ellos puedan estar ubicando. ¿Para qué? Para poder tener esa cooperación y esa colaboración entre las distintas entidades.
Lo mismo pasa con el gobierno, cada una de las secretarías tienen esa colaboración directa. Todas las secretarías, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Seguridad, etcétera, etcétera. Todas las secretarías están conectadas y tienen esa cooperación y tienen esa colaboración. Incluso si ustedes se meten a cualquier página de www.gov.mx, ahí se van a dar cuenta que todas las dependencias están ahí. ¿Y qué hace? Que se facilita la colaboración, la cooperación entre ellas, etcétera. Y último punto, el Internet. Es la primera vez que ocupo la palabra Internet. Como herramienta estándar de comunicación, permite un acceso igualitario a la información y al conocimiento. Podríamos decir que sí es igualitario como tal, pero también podríamos recaer en la postura de que lo igualitario no es sinónimo de correcto. O sea, mucha gente puede tener la misma información, pero esa información no la podemos acreditar como funcional. No la podemos acreditar como que es correcta. Entonces, cuando hablamos de igualitario, también podemos hablar de ignorancia, ¿no? La ignorancia puede ser igualitaria, o la confusión puede ser igualitaria. Cuando nosotros colocamos un anuncio, o cuando nos llega un correo electrónico y ese ha sido difundido a distintas personas, todos tenemos la misma información y creemos que es la verdad. Pero si, por ejemplo, ahí el emisor se equivocó en determinar que la reunión era a las 5 cuando en realidad era a las 7, todos tenemos un acceso igualitario o una información igualitaria, pero el conocimiento es otro. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente llegará tarde. Ventajas de las TICs. Número 1, aumentar la producción de bienes y servicios de valor agregado. Es muy importante entender, por ejemplo, el valor agregado a nivel económico. Nosotros lo podemos entender como la diferencia económica que hay entre el costo real del producto y el costo de venta, a lo que nosotros le llamamos ganancia. Entonces, las TICs, ¿qué es lo que hacen? Aumentan la ganancia de los bienes y servicios. No solamente estamos hablando de transportabilidad, sino también estamos hablando de que una llamada telefónica o una videoconferencia puede llegar a asegurar que un trato se cierre. Ya no es necesario que vayamos de aquí hasta Canadá, simple y sencillamente con una videoconferencia. Si es que tenemos una microempresa, lo que podemos hacer es conectarnos en red con las personas a las que les queremos vender el producto, o a las personas que nos van a vender el producto, y así podemos cerrar el trato. Inclusive, por eso las cosas en internet son tan baratas, porque tienen tanto flujo de información. Claro que también hay sus desventajas de comprar por ejemplo, en segundamano.com o en Mercado Libre. Pero bueno, eso ya lo podremos. Si quieren hacer algún comentario, si quieren algún consejo extra, lo pueden anotar a mi correo, porque por cierto yo he sido defraudado una vez en Mercado Libre ya hace algunos años. Por cierto, el producto era muy barato, pero pues bueno, yo cometí el error de no tener la correcta información y bueno, algunas otras cosas que pudieron llegar a pasar, pero todo eso genera un aprendizaje a posteriori, ¿no? A tener cuidado en la vivencialidad de las cosas. Siguiente, potencialmente elevan la calidad de la vida y de los individuos, claro. Provocan el surgimiento de nuevos profesionistas y de nuevos mercados. Le dejé a mis alumnos la semana pasada que me dijeran cuáles son las carreras del futuro. Lo digo con mucho respeto, pero México ya está obsoletizado de tantos licenciados en Derecho, de tantos licenciados en Contaduría, de tantos economistas, de tantos politólogos, de incluso comunicólogos, diseñadores gráficos, todas esas carreras que se han obsoletizado, ¿no? Entonces, las carreras del futuro, si lo pudieran ustedes investigar, son aquellas carreras que están ofertadas en función de las tecnologías de la información y de la comunicación. Incluso la gente que ahorita está estudiando le va a ser en los próximos años muy difícil poder encontrar un trabajo. ¿Por qué? Porque cuando la generación Z llegue a trabajar, con mucha facilidad va a poder quitar a la generación X y a la generación Y. ¿Por qué? Porque ellos tienen un total y completo dominio de las tecnologías de la información, ¿sale? A diferencia de nosotros que no tenemos esas nuevas plataformas. Entonces, la tecnología genera nuevas profesiones, claro.
O sea, necesitamos estar aumentando todos los procesos, y si quieren en la próxima conferencia podremos hablar un poquito también de las nuevas carreras o de las carreras del futuro que están contratando no solamente en México sino en el resto del mundo. Y por lógica surgen nuevos profesionistas, es lógico, surgen nuevos mercados. Se reducen los impactos nocivos al medio ambiente y disminuir el consumo de papel, la tala de árboles, cuando reducimos la necesidad del transporte físico, de la contaminación que éste pueda producir. Y aquí podemos generar otro gran debate. Así como ahorramos papel, también el gran consumo de energía que se genera todos los días genera una gran contaminación y un desgaste de los recursos energéticos. Entonces, aquí les puse que hay una ventaja del cuidado del medio ambiente en la tala de árboles. No quiero que crean que el cuidado del medio ambiente es generalizado. Simple y sencillamente yo estoy hablando de la tala de los árboles, de la necesidad del transporte físico y principalmente del papel. Pero no estoy dejando de lado que las tecnologías contaminan muchísimo más en el campo de la necesidad energética que todos los días se pueden vivir. Incluso se dice que podríamos ahorrar, si México se quedara apagado solamente una hora durante un día del año, de los 365 días del año, que hubiera un apagón todo México, nadie utilizara energía, podríamos llegar a recabar por lo menos la mitad del Producto Interno Bruto que se genera anualmente. Bueno, el Producto Interno Bruto se genera anualmente. Entonces estamos hablando que es un ahorro súper increíble a través de ahorrar una hora de energía. Y ahora sí, como bien lo dice este muñequito, que me gusta mucho colocarlo siempre en todas mis diapositivas, como que me alegran el día, y espero que ustedes también. ¿Cuáles son los posibles riesgos? Y digo posibles. Número 1, saturación de la información. Número 2, demasiadas fuentes, y estas fuentes pueden llegar a ser muy distintas. Y no lo anoté aquí, no sé por qué, pido una disculpa, pero el punto número 3 es que la información se distorsiona. Yo puedo hacer un blog en el que yo digo que yo soy doctor en ciencias farmacológicas y puedo llegar a hacer un informe, llegar a hacer un análisis, llegar a hacer un comentario en función de lo que yo creo que es verdad. Pero nadie me puede comprobar que yo en realidad sea un profesional como lo estoy diciendo. Entonces, el tercer riesgo de la información es que en Internet encontramos información incierta, información que es irreal, que no es verídica y que puede llegar a traer muchos problemas. Y es por eso que aquí les puse un punto muy grande. Es aquí donde aparece la figura del facilitador de la educación o de nosotros como maestros. Nosotros como maestros tenemos que decirles exactamente dónde buscar. O sea, decir, tienes que buscar en un PDF. No puedes estar buscando todo el tiempo en Wikipedia. No puedes estar buscando todo el tiempo en esos servidores que pagan mucho dinero a la plataforma de Internet para aparecer como primeros resultados cada que hacemos una búsqueda. Mucha gente cree que los primeros resultados son aquellos que son los más correctos. No es cierto. Los primeros resultados que nos aparecen son las páginas que han pagado mucho más para poder aparecer en primeros lugares. ¿Para qué les sirve esto? Para poder tener una mejor publicidad y obtener mejores recursos. Eso no significa que aparezca dentro de los primeros lugares y inclusive de tarea se van a llevar que ustedes hagan una búsqueda. Escriban la palabra que ustedes quieran. Y se van a dar cuenta que por lo menos les van a aparecer 80,000 resultados. Y de los 80,000 resultados no checamos a veces en la primera página. Y las primeras 3 páginas son siempre las que más pagan para poder protagonizarse dentro de la búsqueda web. Pero no siempre tienen la información más importante. Entonces yo un día te invito a que igual le busques la página 79,999. Igual le vas a encontrar información que te pueda llegar a ser muy funcional. Y por último, como ya lo había dicho, tenemos información poco fiable y de nula investigación. ¿A qué me refiero con nula investigación? Para poder desarrollar un libro
Una editorial tiene que comprobar que la persona que está escribiendo tiene un proceso metodológico y un proceso científico de investigación. Una editorial jamás se va a atrever a publicar un libro que no tenga la fiabilidad o la certeza de ser real. Pero en internet cualquier persona que no genere investigación, que puede generar una hipótesis por simple que parezca, puede subir un blog, puede generar información, puede aparecer dentro de los resultados de la información y confundir a la gente. Entonces, ¿cómo le llamo aquí? Hipótesis personales. En la web encontramos hipótesis personales, puntos de vista. La libertad de la información, claro que es una realidad porque es un derecho que todos los seres humanos tenemos. Incluso es uno de los valores determinados por la ONU, la libertad de expresión. Pero hay mucha diferencia entre decir lo que pienso y exponer algo como real cuando es simple y sencillamente lo que yo pienso. ¿Cuáles son las funciones que nosotros como maestros tenemos que utilizar a través de la aparición de las TICs? Número 1, constituir a los alumnos esquemas para percibir y expresar la información a la que ellos están siendo expuestos. Si nosotros no le enseñamos a nuestros alumnos a esquematizar toda la información, lo único que vamos a generar es que ellos nos traigan planas, que nos traigan hoja tras hoja. Inclusive, yo siempre pido, bueno, este es un pequeño comercial, pero todos mis trabajos, por lo menos uno por parcial, tiene que ser en hojas recicladas, ¿no? Esto a que nos ayuda, bueno, a cuidar un poco el medio ambiente. Y es una de cal por otra de, ¿cómo se dice? Bueno, ni sé cómo se dice el refrán. Pero bueno, ayudamos un poco a la sociedad cuidando el planeta. Entonces, toda la información que se tiene, tenemos, número 1, que enseñar a nuestros alumnos a hacer esquemas. Y los esquemas van a llegar a la lógica. Cuando yo sintetizo la información y le digo a un alumno, busca la manera de hacer un cuadro sinóptico, un cuadro mental, busca la manera de hacer un diagrama, vamos a llegar a conclusiones de decir, caray, esto no es lógico. Digo, cuando estamos por primera vez teniendo el contacto con cierta información, sí podríamos llegar a decir, no lo entiendo, es un poco difícil, o llegar a creer la información como tal. Pero cuando ya estamos vivencializando o cotidianizando la información, vemos un esquema y decimos, no, esto no es lógico. Entonces, punto número 1, tenemos que hacer que nuestros alumnos construyan esquemas de información. Número 2, tenemos que orientar y guiar como formadores de la educación, sin duda alguna, a nuestros alumnos. Nosotros no podemos determinar que nuestros alumnos hagan una tarea cuando no saben hacer una investigación. No le podemos decir a nuestros alumnos, de tarea para mañana me investigan esto. Si antes o si desde el primer día de clases no le enseñamos o no les enseñamos a ustedes cuáles son las páginas en las que tienen que buscar. Si es que, por ejemplo, hay algunas páginas de investigación científica o de revista, no sé, hay algunas páginas que nosotros consultamos. ¿Por qué? Porque si los dejamos consultar a ustedes donde quieran, pues sí, no los estamos guiando, simple y sencillamente los estamos confundiendo. Es por eso que en el salón de clases unos dicen, no, es que yo encontré que por ejemplo, Adolfo Hitler nació en tal año, y otro va a decir, no, es que yo investigué que nació en otro lugar y que nació en otro año. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la web puede llegar a distorsionar. Claro, dentro de la información podemos buscar una variabilidad de por lo menos 5 años, ¿no? Cuando no tenemos datos precisos de algunos autores, o de algunos científicos o de algunas personalidades de la historia, podemos llegar a determinar que hay un margen de 5 a 10 años de error que sí podemos llegar a encontrar. Eso inclusive lo encontramos en los libros. Autores que pueden decir que alguna persona, pero cuando ya rebasamos esos 10 o 15 años ya podemos generar pues una confusión demasiado general. Es por eso que cuando no tenemos de manera fiable en realidad cuándo nació algún autor o cuándo se determinó alguna teoría, etcétera, prefiero decir en la década de. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando que no sabemos en qué instante de la década, pero sí se reguló dentro de la década. Es un poco más conveniente y no confundimos a los alumnos, porque a la hora de hacer el examen hay unos que van a decir 1980 y tantos o 1700. Entonces, si de entrada nosotros no centralizamos el conocimiento, los podemos confundir. Pero, bueno, la otra opción es la que ya comenté. Es muy importante que les digamos cómo buscar, dónde buscar, siempre que vayan a hacer una investigación. Si al final ustedes ponen las siglas PDF, les va a aparecer un texto, pero claro, los textos en PDF se pueden hacer desde Word.
Entonces lo puedo hacer yo. Tengo que buscar que tenga el respaldo de una universidad, tengo que ubicar que tenga el respaldo de alguna persona que no se inventó un logo y simplemente lo pegó y simplemente se le ocurrió determinar una nueva teoría. O sea, tengo que buscar que también el PDF sea fiable. También qué páginas recomiendo, claro, páginas de investigación de las grandes universidades, como lo es, por ejemplo, si tienen el dominio de la lengua inglesa, pueden investigar en la Universidad de Harvard, que tiene un sistema abierto de investigación. Aquí en México también podemos investigar en la Nacional Autónoma de México. La Ibero también es por clave en la Ibero, pero ustedes pueden llegar a obtenerla simple y sencillamente haciendo una llamada para poder obtener el acceso a la biblioteca digital. También lo mismo pasa con la UAM, que tiene una gran biblioteca digital. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también tiene una muy buena biblioteca digital, o un banco de libros de manera digital. Se los recomiendo bastante. Siguiente, generar autonomía dentro del alumno. La autonomía no es depender del servidor. La autonomía es decir, ok, ya lo investigué de una página, pero necesito checar si esta página me está dando información correcta. ¿Cómo generamos autonomía con nuestros alumnos? Yo no acepto trabajos que tengan solamente una fuente bibliográfica. Necesito por lo menos que haya una comparación de binas, o bueno, de dos, y lo ideal es que sea de 3 a 5. O sea, de 3 a 5 autores que me hagan una comparación y que me puedan llegar a decir, creo que llegamos a esta conclusión. Esa es autonomía dentro del aprendizaje. Le estamos enseñando al alumno a ser autónomo, a investigar y a no ser esclavo de un solo texto. Cuando el alumno se vuelve esclavo de un solo texto, se confunde. Cuando el alumno se vuelve esclavo de un solo texto, puede llegar a generar problemas dentro de su aprendizaje. Competencias para integrar las TICs en el aula. Número 1, planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, claro está que nosotros no podemos pedir nada que antes no hayamos consultado. O sea, no podemos decirle a nuestros alumnos que hagan un recorrido digital. Por ejemplo, si nuestros alumnos quieren hacer un paseo por París, hay páginas en las que ellos pueden ir caminando de manera en tercera dimensión por las calles de París, e inclusive la gente va caminando en tiempo real. Pero no podemos recomendarle a nuestros alumnos que lo hagan si es que nosotros no sabemos cómo entrar, cómo hacerlo en el servidor. Es por eso que esta imagen yo la puse aquí. ¿Dónde inicia el proceso de competencias de las TICs? En el salón de clases. El salón de clases tiene que ser un aula totalmente digital, un aula en la que haya una total interacción con las TICs. Ahora, también es muy importante que no todo el tiempo pueden tener su celular afuera, no todo el tiempo pueden tener una laptop, porque puede generar una distracción. Es por eso que dice planificar. Cuando el profesor planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje, número 1, hace que el alumno aprenda. Número 2, dosifica el tiempo en el que el alumno puede llegar a utilizarlo y cuándo no. Siguiente, seleccionar el contenido y presentar el contenido. 3, ofrecer información y explicaciones comprensibles. Siempre es muy importante que nosotros le digamos a nuestros alumnos, ok, ya escribiste o ya me imprimiste 20 hojas. ¿Qué entendiste? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué comprendes? ¿Me puedes hacer un esquema? Tu esquema mental, explícamelo. Si la información no se vuelve comprensible, la información deja de ser información y es simple contenido. Vivimos en una generación en la que el contenido es más importante que la información, y eso es lo que queremos erradicar. Siguiente, manejar las TICs. Nosotros como maestros tenemos que enseñarles, pero a veces es bien difícil porque ellos ya tienen un total dominio y ellos son los que nos enseñan. Pero bueno, por eso siempre hay que estar al margen, siempre hay que estar todos los días aprendiendo algo nuevo. Incluso hay bastantes tutoriales en internet. Enseñar a los alumnos a buscar y analizar y seleccionar la información. Siguiente punto. Relacionarse con los alumnos. Yo generalmente, a pesar de que no doy la materia de tecnología con todos los grupos, siempre les digo, ¿quién me puede hablar algo del nuevo celular? ¿O quién sabe algo acerca de esta nueva plataforma? ¿O quién me puede comentar acerca de este robot que hizo tal o cual cosa? Siempre inicio mis clases con un pensamiento. ¿Por qué? Porque es la relación que yo tengo con los alumnos. Y es muy curioso porque ellos siempre van y me preguntan, oye, profesor, quiero comprarme un celular.
Y digo, yo no lo sé todo en relación a celulares, ¿no? Pero ellos creen que yo soy como la persona idónea para poderles dar el mejor consejo. No lo soy, pero simple y sencillamente como tengo la relación con los alumnos, genero esa competencia en ellos de querer investigar, porque les he dicho, bueno, si tienes el dinero para comprarte un celular, pues no te compres cualquier celular, cómprate el mejor, cómprate el más funcional, cómprate el que más te convenga. No el que más te convenga en relación a precio, sino en relación a tus necesidades de comunicación. Y por último, reflexionar e investigar sobre la enseñanza-aprendizaje. Bueno, estos cuadros los voy a dejar para el análisis posterior, quiero que lo analicen. Y también necesito que en las próximas clases ustedes me analicen, por favor, de tarea, las variables que yo les estoy pidiendo y habrá que hacer un ensayo. Me parece muy interesante, si se dan cuenta, ya no las defino como tal, simple y sencillamente ya pongo, por ejemplo, dentro de los criterios de selección, inciso A, herramientas, y dentro de las herramientas tengo la manejabilidad, la adaptabilidad, la accesibilidad. ¿Por qué los medios tecnológicos tienen que tener estas cualidades? Muy sencillo, porque si no lo tuvieran no las compraríamos, ¿no? Entonces necesito que de tarea, por favor, me describan cada una de ellas dentro de todas. Aquí dentro de los equipos, creo que, bueno, a mí me gustan bastante las diapositivas, creo que son muy coloridas, tienen esa función, tienen una comprensión de colorimetría, como ya lo había enseñado, los títulos van de un color, los vínculos van de otro color, entonces creo que es muy sencillo poderlo entender, además de que las imágenes refuerzan de manera muy clara. Para mí las imágenes siempre son muy importantes. Y con esto acabo el día de hoy la sesión número 3. Y pues me despido, ha sido un placer poder estar con ustedes, espero que les haya sido funcional, que les haya servido. Las ventajas y las desventajas de las TICs. Aquí estoy mencionando solamente algunas, pero quiero que ustedes me hagan un cuadro comparativo un poco más grande. Las desventajas, claro, la mayor comunicación, y la desventaja es el acceso y la disponibilidad. Necesito, por favor, que también me hagan un cuadro comparativo en el que ustedes, a través de todo lo que hayan investigado en lo último, me hablen acerca de las ventajas y de las desventajas que pueden llegar a generar las TICs. Yo creo que podemos tener más ventajas si es que sabemos utilizar las cosas. Tendremos más desventajas si le damos el uso incorrecto a las cosas. Me quiero despedir con la frase que ya habíamos citado la vez pasada de Albert Einstein: la ignorancia existe gracias a que no todos ignoramos las mismas cosas. De preferencia, si todos ignoráramos menos, podríamos saber más. Igual podría decir, es una frase hasta lógica, pero creo que entre menos ignoremos, más podemos darle la cara a las nuevas tecnologías de la información, que es lo que necesitamos. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Nixé Durán Espinosa. Ahí posteriormente subiré cuál es mi Twitter, por si alguien quiere subir algo a Twitter y lo pudiéramos llegar a comentar o ahí generar los debates. ¿Sale? Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.